¿Te atreverías a dormir en una habitación donde han muerto 14 personas a la misma hora, mirando al mismo rincón? Porque eso fue lo que pasó en el Hospital San Gregorio. Y cuando una enfermera lo denunció, la despidieron. Lo que descubrió después te va a quitar el sueño. Mi nombre es Clara B. Durante 11 años trabajé como enfermera en el Hospital General de San Gregorio. Si estás escuchando esto, no es por gusto ni por fama. Es porque la gente sigue muriendo y nadie hace nada. Me despidieron por hablar, pero no me voy a callar. No, otra vez. Todo comenzó con una lista. Una simple lista que yo misma empecé a escribir en una libreta que guardaba en mi locker, donde anotaba cosas que no tenían sentido, muertes inexplicables, coincidencias perturbadoras y algo más que no sabía cómo nombrar. El patrón comenzó a revelarse lento, como una enfermedad. La habitación 313 siempre me pareció extraña. Era pequeña, encerrada, con mala iluminación. A veces, al entrar, se sentía un frío sutil que no venía del aire acondicionado, sino de las paredes mismas. Mis compañeros bromeaban con que esa habitación estaba embrujada, pero nadie se lo tomaba en serio. Yo tampoco. Al principio. Todo cambió el día que murió el señor Ramiro. Era un paciente de 48 años, ingresado por una pancreatitis moderada. Estaba estable, consciente, de buen humor incluso, pero murió a las 3:13 de la madrugada. La causa, paro cardiorrespiratorio repentino. Cuando fui a cubrir el siguiente turno noté algo escalofriante. El paciente que estuvo en esa habitación antes que él también murió a las 3:13 de la mañana. Y el anterior, también. Empecé a revisar archivos de pacientes que habían pasado por la habitación 313 en el último año. 9 muertes. Todas entre las 3:12 y 3:14 de la mañana, en condiciones inexplicables o por causas que no coincidían con su cuadro clínico. Pero todos tenían algo en común. Despertaron minutos antes de morir. Miraron hacia una esquina específica de la habitación, la más oscura. Tuvieron pesadillas las noches previas. El punto más inquietante fue el caso de Leticia Ramos, una mujer joven con un esguince de tobillo. Estaba bien. Había dormido tranquila la noche anterior, hasta que a las 3:13 murió con una expresión indescriptible de horror en el rostro. Sus ojos estaban completamente abiertos y sangraban. Un celador nocturno, don Marcelo, fue el primero en hablar conmigo. No estás loca, Clara. A veces la cámara de vigilancia de ese cuarto se pone negra justo a las 3:13, siempre a la misma hora. Una vez vi a un paciente golpear la ventana como si quisiera escapar, antes de desplomarse. Nadie me creyó. Después fue Mauricio, un médico interno que también había notado lo mismo. Me dijo que había rumores entre los residentes más viejos, que la 313 antes era otra cosa, algo que no figuraba en los planos nuevos del hospital. Logramos conseguir planos de 1953, cuando el edificio aún era un sanatorio. Y ahí estaba el dato más perturbador de todos. La habitación 313 no existía. En ese lugar, originalmente, había una capilla. Una capilla pequeña dedicada a una figura religiosa femenina que no estaba claramente identificada. La clausuraron en 1966 tras un evento que nadie quiso detallar. Pero en una carpeta amarillenta, encontramos una hoja suelta con una breve mención. Cierre de capilla tras hallazgo del cuerpo de Sor Eulalia colgada del candelabro. Nota con símbolos grabados en el pecho, no divulgar. Ese fue el punto de quiebre para mí. Empecé a tener pesadillas. Estaba agotada. Pero lo que me pasó la noche del 7 de mayo fue distinto. No fue un sueño. Sentí que alguien se sentaba sobre mí mientras dormía. No podía moverme. Solo vi un rostro, el de una mujer con un velo blanco. Tenía los ojos abiertos, pero estaban vacíos. Y lo peor es que, al llegar al hospital esa mañana, el nuevo paciente de la 313, un señor de 72 años, me dijo: soñé que una mujer se me sentó en el pecho. Me decía que me iba a llevar a las 3:13. ¿Eso es normal aquí? Murió esa noche. Decidí quedarme una noche dentro, no afuera, no con el equipo, dentro de la habitación 313. Me senté junto a Mariana.
una joven de 19 años que había tenido una caída sin mayor gravedad. Conversamos, reía, tenía buena energía. A las 3:12 de la mañana, la luz parpadeó. A las 3:13, el monitor dejó de hacer sonido. La pantalla se apagó. Y en la esquina más oscura, vi una figura. Alta, inmóvil, velo blanco, deslizándose hacia la cama sin caminar. Mariana gritó. Su cuerpo se arqueó. Intenté gritar, pero mi voz no salía. Vi su alma irse por los ojos. Y entonces todo volvió a la normalidad. El monitor volvió a sonar. Las luces se estabilizaron, pero Mariana estaba muerta. Al día siguiente, presenté el informe. Me dijeron que los registros de la cámara se habían perdido. Y 2 días después, me despidieron. Pero eso fue solo el comienzo. Porque lo que descubrí después del hospital fue mucho, mucho peor. La habitación 313 fue construida sobre una capilla clausurada. Y la monja que se quitó la vida ahí dejó una nota. Pero no eran palabras, eran símbolos de invocación. Después de ser despedida, sentí alivio. Una parte de mí pensaba que podía alejarme de todo eso, dormir tranquila, intentar volver a mi vida. Pero el hospital no se fue de mí. Ni la habitación 313. Ni ella. Me sentía observada. Las pesadillas seguían. Me despertaba a las 3:13 en punto, aunque el reloj no sonara. Ella estaba en cada rincón oscuro de mi casa. O al menos así lo sentía. Fue entonces cuando me contactó Mauricio, el médico interno que había ayudado a conseguir los planos antiguos. Había encontrado algo que no quiso enviar por mensaje. Teníamos que vernos en persona. Nos vimos en una cafetería de mala muerte. Mauricio sacó una carpeta gris, sin marcas. Dentro estaban fotocopias del archivo original del caso Sor Eulalia. Una mujer de unos 38 años, dedicada, estricta, profundamente religiosa. Había sido asignada como guardiana de la capilla del sanatorio original. Y al parecer, era la única que permanecía ahí día y noche. El informe psicológico era inquietante. Habla con alguien que no está presente. Refiere que la dama de la mirada vacía la visita por las noches y le exige rezos antiguos. Se resiste a ser trasladada. Y luego venía el reporte forense. Cuerpo hallado colgando del candelabro central. Pies desnudos. En su pecho, grabados profundos, hechos con un objeto punzante. No palabras. Símbolos que no pertenecen a ninguna lengua conocida. Lo peor era la nota. No escrita, no firmada. Era un dibujo. Una espiral que se torcía hacia el centro, rodeada por ojos abiertos. Y en medio, una figura. Una mujer de túnica blanca, con una cruz negra invertida en el pecho. Investigamos durante días. Uno de los símbolos grabados en el pecho de la monja coincidía con el de un grimorio prohibido del siglo XVII, mencionado por ocultistas como una de las marcas que abre puertas entre planos. La figura femenina aparecía en varias referencias esotéricas como la dama del umbral, ella que no parpadea, o en ciertos rituales europeos como Vigilans Tenebris, la vigilante de las sombras. Se dice que esa entidad se manifiesta en lugares donde hubo demasiada oración mezclada con desesperación, y que solo puede entrar si alguien la nombra o la recuerda, en un lugar cerrado, como una habitación. A pesar del miedo, sentí que debía regresar, no a trabajar, sino a documentar lo que nadie quería decir. Mauricio me consiguió una forma de entrar al hospital una noche, usando una credencial vencida. Nos colamos como sombras, con una cámara, una linterna y mi corazón a punto de estallar. La habitación 313 estaba cerrada con candado, pero la puerta se abrió sola. No exagero, no miento, no invento. Giró suavemente con un sonido de bisagras viejas, como si nos estuviera esperando. Entramos. Las paredes estaban distintas. No había paciente, no había cama. Todo se sentía despojado.
como si esa habitación no existiera en el mismo plano que el resto del hospital. Y entonces lo vimos. Las marcas, pequeñas grietas en el muro donde la pintura se levantaba, eran símbolos parecidos a los del pecho de la monja. Casi invisibles a simple vista, pero allí estaban. Muchos, cientos. Y al mirar hacia la esquina, justo esa esquina, Mauricio se congeló. Yo no vi nada, pero él sí. Nos está mirando. ¿Quién? Ella no parpadea y cayó al suelo, desmayado. Vi el reloj de mi celular. 3:12 de la mañana. Quise correr, pero entonces se escuchó una respiración detrás de mí, cerca del cuello. Me giré y no había nadie. El celular cayó, la linterna se apagó, y entonces la vi reflejada en la pantalla negra del monitor de signos vitales. Una silueta, blanca, el rostro sin ojos, y algo se deslizaba por su pecho, como raíces o tentáculos. Y justo cuando marcó 3:13 de la mañana, la pantalla del monitor se quebró sin ser tocada. Mauricio despertó gritando. Corrimos. Nadie nos vio salir. Pero esa noche fue solo el comienzo, porque descubrimos que la habitación 313 no es un cuarto. Es una entrada, un portal, y alguien del hospital lo sabe y lo está protegiendo. Cuando intenté entregar las pruebas a la policía, me dijeron algo que aún me da escalofríos. Sabemos lo de la habitación 313, pero no podemos hacer nada. ¿Cómo sabían lo que aún no había contado? Mauricio ya no era el mismo. Después de aquella noche en la habitación 313, se volvió paranoico. No dormía, no comía, decía que la veía en todas partes. Me llamaba a las 3:13 de la madrugada con la voz temblorosa. Está en mi cuarto. La veo parada en la esquina. No parpadea. 2 semanas después, se lanzó desde el techo del hospital. Murió exactamente a las 3:13 de la mañana. Yo estaba decidida. No podía quedarme callada. Fui con todo a la policía. Grabaciones, los símbolos, las fotos de los registros, el expediente de la monja, el audio que Mauricio había logrado registrar antes de morir. Todo. Pero cuando terminé de hablar, el detective que me atendió solo me miró y dijo algo que todavía me hiela el alma. No eres la primera, ni serás la última. Sabemos lo de la habitación 313, pero no podemos hacer nada, ni siquiera hablar de ella. Yo no entendía. ¿Por qué? Y entonces lo dijo. El hospital tiene un acuerdo, firmado desde los años 60. Lo que está ahí, no se toca. A cambio, el hospital sigue operando. Y el mal se queda donde pertenece. Me fui temblando. Esa noche, busqué entre archivos periodísticos antiguos y encontré un recorte viejo, amarillento, que hablaba del Hospital del Sagrado Cuerpo y de una reforma detenida en 1963. Según el artículo, durante esa remodelación se intentó destruir una parte vieja de la estructura, una capilla clausurada. Pero 2 obreros murieron de forma inexplicable. Uno se cortó el cuello con su propia herramienta. El otro fue hallado, como deshidratado, aunque habían pasado menos de 3 horas. Después de eso, la capilla no se demolió. Solo la sellaron. Y sobre ella, construyeron la habitación 313. La habitación comenzó a funcionar en 1971. Desde entonces, según los registros médicos, han muerto ahí 27 personas. Todas a la misma hora, 3:13 de la mañana. Algunas muertes estaban explicadas. Paros cardíacos, fallos respiratorios, convulsiones. Pero hay notas extrañas. Paciente afirmó ver una figura en túnica blanca minutos antes del colapso. Se negó a entrar. Decía que la habitación respiraba. Últimas palabras del paciente. Ella me está esperando.
No le gusta que la miren. Un ex capellán del hospital, ya retirado y enfermo, accedió a hablar conmigo. Tenía Alzheimer, pero cuando le mencioné la habitación 313, se volvió lúcido por unos segundos. Me agarró fuerte del brazo y dijo: «No la nombres, no digas su nombre». «¿Quién?» «La dama, Vigilans Tenebris. Fue invocada por desesperación, y no se puede exorcizar lo que ya aceptó sacrificios». Le pregunté qué significaba eso, y él respondió, antes de volver a su estado de confusión: «Cada muerto es una ofrenda. Cada paciente, una promesa cumplida. No te acerques más. Ella ya sabe que la nombraste». Poco tiempo después, empezaron a desaparecer los archivos digitales del hospital donde yo había guardado pruebas. Mi computadora se formateó sola. Mis grabaciones de audio se distorsionaron con interferencias que repetían una frase: «Ella no parpadea, ella ve». Me mudé, cambié de número, dejé la ciudad. Pero cada 13 de marzo, a las 3:13 de la mañana, se activa una notificación que yo no puse en mi celular. No puedo borrarla. Solo dice: «Estás a tiempo de dejar de hablar de esto. Pero si continúas, ella vendrá a escucharte en persona». Hasta hoy, nadie ha cerrado la habitación 313. A veces se usa como cuarto de pacientes, otras veces como bodega. Pero siempre, sin excepción, a las 3:13 de la mañana, alguien escucha algo desde adentro. Una voz de mujer que dice tu nombre, aunque nadie se lo haya dicho. Y lo más aterrador, la lista de pacientes asignados a esa habitación sigue creciendo. ¿Quién será el próximo? Si esta historia te heló la sangre, imagina lo que aún no se ha contado. ¿Alguna vez trabajaste en un hospital y viste algo similar? Déjalo en los comentarios. Sigue este canal para más relatos de terror reales y perturbadores. Y si deseas invitarme un café o apoyar este canal con lo que tu corazón te permita, hasta con un peso, puedes hacerlo a través del PayPal que aparece en pantalla. Tu apoyo me ayuda a seguir creando este contenido y muy pronto, hacer directos donde tú podrás narrar tus propias experiencias. Pero cuidado, hay relatos que no quieren ser contados, y si los compartes, quizás alguien venga a escucharte esta noche.